En este tutorial veremos cómo utilizar algunas operaciones lógicas con bits para programar en Step 7 utilizando el software MicroWIM y posteriormente simularemos estos programas. En primer lugar vamos a crear un nuevo programa y elegimos el tipo de CPU. El modelo 226 es el que disponemos en la facultad. A continuación elegimos el tipo de lenguaje que vamos a utilizar y escogemos KOP. Le damos un nombre al proyecto y finalmente guardar. En este lugar podemos colocar el enunciado del problema. Mientras se presionen los pulsadores P1 y P2, activar una lámpara. Para insertar una operación en el programa, nos vamos al árbol de operaciones y hacemos clic en la operación que queremos utilizar para luego arrastrarla y soltarla en el editor de programas. También podemos hacer doble clic. Colocamos dos contactos normalmente abiertos en serie y finalmente una bobina. La nomenclatura para las entradas es I. Direccionamos las entradas eligiendo 0.0 y la dirección 0.1 y en la salida Q0.0. Aquí ya tenemos el programa perfectamente realizado. Estos dos contactos representan condiciones lógicas de entrada, tales como interruptores, botones, pulsadores o condiciones internas. La bobina representa condiciones lógicas de salida, tales como lámparas, relés o condiciones internas de salida. La operación contacto lee el valor direccionado de la imagen de proceso, es decir, de las entradas físicas, si el tipo de datos es I. El contacto normalmente abierto se cierra si el bit de entrada de esa dirección es igual a 1. Mientras una o ambas entradas estén desactivadas, Q0 estará desactivado. Pero si ambas entradas están energizadas, se cerrarán estos dos contactos y se activará la salida Q0.0 gracias a la operación de salida asignar o bobina que activa el bit de salida en la imagen de proceso. Le damos guardar, compilar, verificamos que no tenemos errores y para comprobar el funcionamiento del programa lo exportamos con la extensión AWL. Y lo simulamos por software, sin tener la necesidad de un autómata conectado realmente a la PC. Para ello utilizamos el simulador S7200. Ya estamos en el simulador, hacemos doble clic en este lugar para elegir el modelo de CPU. Y cargamos el archivo AWL que habíamos creado. Aquí vemos nuestro programa en lenguaje KOP y para simularlo colocamos el PLC en modo RAM. Para visualizar la actualización de las distintas variables del programa, hacemos clic en Estado de programa. Y a continuación procedemos a la simulación. Vamos a activar la entrada I00. Vemos aquí la actualización. Ahora activaremos la entrada I0.1 y vemos que la salida Q0.0 se activa. Al desactivar cualquiera de las dos entradas,
vemos cómo la salida Q0.0 se desactiva. Entonces procedemos de esta forma a la simulación. Aquí vemos el esquema eléctrico para este sistema de automatización. Los pulsadores P1 y P2 van conectados a los terminales I0.0 e I0.1 del PLC y la lámpara piloto a la salida de Q00. Utilizamos una fuente externa para energizar la lámpara. En caso de utilizar una lámpara piloto que consume poca energía, podemos utilizar la fuente de energía interna que trae el PLC. Aquí tenemos el segundo ejercicio. El enunciado de este ejercicio dice: un timbre debe sonar si se presiona el pulsador P1 normalmente abierto o el pulsador P2 también normalmente abierto, o si se presionan simultáneamente ambos pulsadores. Aquí podemos ver el esquema eléctrico del sistema. Tenemos dos pulsadores P1 y P2, ambos normalmente abiertos, conectados a las entradas I0.0 e I0.2, y un timbre o bocina que está conectado a la salida Q0.0. Con este circuito podremos activar este timbre desde dos lugares diferentes. En el primer ejercicio, la solución consistía en colocar dos contactos en serie. Con eso obteníamos una operación lógica AND. En este segundo ejercicio, necesitamos una operación lógica OR y la obtenemos colocando dos contactos en paralelo. Si está cerrado el contacto I0.0 o el contacto I0.2, la corriente circula desde la barra de alimentación hasta la bobina Q0.0. Es decir, si se presiona el pulsador P1 o el pulsador P2, o si se presionan ambos a la vez, se activará la salida Q0.0, energizando el timbre. Ahora podemos ver la simulación. Activamos el primer pulsador y vemos que la salida se activa. Dejamos de activar el pulsador y la salida se desactiva. Activamos el segundo pulsador y vemos cómo la salida pasa a activarse. En esta parte el LED indicador también nos indica eso. Procedemos a activar los dos pulsadores y la salida continúa activada. Para este nuevo ejercicio tenemos el siguiente enunciado. Mientras se presiona el pulsador P3 normalmente cerrado y cualquiera de dos pulsadores P2 o P1, ambos normalmente abiertos, activar un relé. Aquí tenemos el esquema eléctrico del sistema. Tenemos dos pulsadores normalmente abiertos P1 y P2 y un pulsador normalmente cerrado P3, conectados a estas direcciones de entrada del PLC, y el relé que está conectado a la salida Q0.0. Aquí tenemos la solución del ejercicio. Colocamos un contacto normalmente cerrado para el pulsador P3 y lo ponemos en serie a estos dos contactos que están en paralelo y están destinados a los pulsadores P1 y P2. Para activar esta bobina de salida necesitamos que este primer contacto se active y también cualquiera de estos dos contactos que están conectados en paralelo. Vamos a pasar a simular este programa. Comenzamos la simulación con los tres pulsadores sin pulsar.
Para eso bajamos todas las llaves de entrada del PLC, excepto la llave I03, porque ahí tenemos el pulsador normalmente cerrado. Para activar la salida Q0.0 debemos activar la entrada I0.3 y por ejemplo la entrada I0.0. Entonces vemos que de esta forma se activa la salida. Si en este momento activamos la entrada I0.1, la salida va a continuar activada. Para desactivar esta salida podemos dejar de pulsar el pulsador P3. Para eso cerramos esta llave y entonces la salida se desactiva. Entonces de esta manera vamos a continuar la simulación.